Continuamos aquí en nuestro estudio de Apocalipsis. Bienvenidos sean todos nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de este canal de televisión. Y terminé de ver el capítulo 2 de Apocalipsis 2.2, donde nos habla de las 7 iglesias, y terminé en la iglesia de Pérgamo. No, Teatira. Ahora nos sigue la iglesia de Sardis. En los grupos anteriores de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, dice que el que vence y que el que tiene oído oiga. Aquí vamos a empezar también en el capítulo 3 con la iglesia de Sardis. Nos habla de la iglesia reformada. Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra Sardis en griego significa remanente, o sea, restante, o sea, la restauración. Recordemos que este proceso empieza desde Abraham, cuando es llamado, luego Isaac, que simboliza la gracia, luego Jacob, totalmente transformado desde que fue llamado. Dice que cuando tuvo ese sueño, allí primero luchó con el ángel una noche y prevaleció. Dice, por eso se le cambió su nombre de Jacob a Israel, después de que prevaleció aquella noche luchando con el ángel. Le pregunta el ángel de Yahweh, que por supuesto era el Mesías: ¿cuál es tu nombre? Dice, porque ya no te llamarás más Jacob, el tramposo, ahora vas a ser Israel, el padre de las 12 tribus. Y también en Jacob quedó formada la iglesia de Cristo, en el sueño de la escalera, que después tuvo ese sueño en Betel. Y en todo esto, aquí, esta iglesia de Sardis dice que es la iglesia de la restauración. Como señal, la iglesia de Sardis prefigura a la iglesia protestante. Vemos todas las anteriores, cómo se viene formando todo: la iglesia primitiva de Éfeso, la iglesia sufriente de Esmirna, la iglesia mundana de Pérgamo y la iglesia apóstata de Teatira. Y entonces ahora aquí en Sardis empieza la iglesia restaurada, la iglesia protestante, ¿sí? Porque desde la Reforma hasta la segunda venida de Cristo, la Reforma fue la reacción de Dios a la apostasía de la Iglesia Católica Romana. Por eso vino la Reforma, que ya conocemos todos esa historia, ¿verdad? ¿Quién la inició? Pero fue en reacción a la iglesia apóstata, la Iglesia Católica Romana, porque sencillamente esta iglesia se había alejado de las enseñanzas de los apóstoles, a grado que habían implementado que ya la salvación no era por fe, y habían quitado
la Biblia de los púlpitos. Ya nos enseñaba la Biblia. Por eso se llama la iglesia degradada. Y esta iglesia que fue degradada, la Reforma protestante la llevó una pequeña minoría, como siempre. Una pequeña minoría es la que hace los cambios. Y fue restaurada precisamente por el remanente, aquellos que sí tenían la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquí en la iglesia dice que en la iglesia de Éfeso, Cristo estaba ahí vigilando esa iglesia, pues era la iglesia primitiva. Dice que estaba en su primer amor. Tenía que ser cuidada, bien vigilada por Cristo, por su palabra. Y la iglesia de Esmirna era la iglesia sufriente, la iglesia muerta, necesitaba la resurrección. Y la iglesia de Pérgamo era la que tenía la espada aguda de 2 filos. Era la iglesia mundana, degradada, entonces necesitaba la palabra de Cristo para juzgar por su palabra. Dice que la espada ahí en Pérgamo sería para juzgar y para matar. Y la iglesia de Tiatira dice que ahí Cristo tenía ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. La iglesia apóstata necesitaba ser escudriñada y juzgada. Y aquí en Sardis es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, pero dice que la iglesia muerta y reformada necesitaba al Espíritu Santo. Fíjese nada más, la iglesia reformada, muerta y reformada, necesita la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice aquí en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que nos dice de esta iglesia reformada? Segunda de Corintios 3:6. El Espíritu Santo es el que capacita al remanente de Dios para que preserven la palabra. Dice el apóstol Pablo, le dice aquí a los Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí en esta iglesia de Sardis tienen mucha teología, mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento filosófico. De hecho, muchos aquí, para poder entender la palabra, en esta iglesia reformada tenían que estudiar la filosofía de ese tiempo para poder entender la palabra. Entonces estaban llenos de conocimiento, pero no tenían revelación. Entonces por eso se necesita lo que dice el apóstol Pablo. Él, con toda su erudición que tenía, el apóstol Pablo, dice, él los hizo ministros competentes, no en la letra, no, ministros competentes del nuevo pacto, no en la letra, dice,
sino por el Espíritu de Dios. Porque la letra, la filosofía, la literatura, la teología es lo que hace que la iglesia esté como dormida. Dice aquí que muchos consideran que la iglesia protestante reformada es viviente, que tiene vida espiritual, pero sin embargo el Señor dice que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda le dice. Conozco tus obras, trabajas mucho, enseñas mucho, pero estás muerta. Porque algo caracteriza a esta iglesia es que enseña mucho, pero mucha teología humana. Entonces, por eso necesita tanto el Espíritu viviente y las 7 estrellas. Y le sigue diciendo, y aquí en Romanos, vamos a Romanos 8, que nos habla el apóstol Pablo de esta iglesia. Romanos, primero Filipenses 1:21. En Filipenses 1:21 vamos a ver qué nos está diciendo. Porque para mí, fíjese, esto es cuando la iglesia que es restaurada tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo, el señorío de Cristo y su palabra. El apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordemos que el apóstol Pablo fue un fuerte opositor de la iglesia de Cristo por ahí del año 60, pero cuando fue transformado, iluminado por el poder del Espíritu Santo, tenemos las cartas y el mejor testimonio de un hombre totalmente regenerado, transformado por el poder de la palabra. Y Romanos 6:13 nos dice, vamos a leer desde el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí nos está diciendo en Romanos y Filipenses que para poder ser una iglesia viva, que no solamente esté viva en apariencia, como aquí, en esta de Sardis, dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives, porque una iglesia muy famosa, llena de enseñanza. Dice, pero está muerto, porque precisamente, solamente para que la palabra tenga eficacia, es necesario nacer de nuevo. Es necesario caminar en el Espíritu. Es necesario dejar toda inclinación a nuestra naturaleza pecaminosa. Que nuestros miembros ya no sirvan más para las cosas del mundo. Y le sigue diciendo aquí en el 2, sé vigilante y afirma las cosas que quedan.
las que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mí. Esto es una advertencia muy seria para estos días en la iglesia. Sé vigilante y afirma. Vamos a Apocalipsis 16:15. ¿Cómo debemos estar vigilantes y afirmando nuestra vocación como ministros de la palabra? Afirmándonos cada día, porque ahorita en este momento como está la iglesia de Cristo, hay muchos grandes predicadores que están en problemas ahorita. Yo cuando oigo decir de este y del otro predicador que se han desviado de la doctrina y que ahora predican, siguen predicando, pero ya lo hacen bajo sus fuerzas, lo hacen bajo el lucro y lo hacen buscando intereses que no son precisamente lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso dice, sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir. Apocalipsis 16:15 dice al respecto, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice que Cristo viene como ladrón, pero como ladrón, no es un ladrón. El ladrón viene a robarse lo que no es de él. Pero Cristo viene a llevarse lo que le pertenece, que es su iglesia restaurada, que es su iglesia que está guardando sus vestiduras, que está velando, que se está santificando, que se está esforzando, porque su nombre no se ha borrado del árbol de la vida. Eso es lo que nos dice aquí. No que yo esté enseñando lo que yo quiero, como yo lo quiero enseñar, hablando de lo que yo quiero para tener a la iglesia contenta. Dice que no, que tenemos que afirmar las cosas, afirmar su palabra en medio de estos tiempos tan turbulentos donde hay tanta apostasía. Pues ya lo dice claramente, lo dijo nuestro Mesías en su ministerio terrenal. Porque le preguntaban que cuándo sería la segunda venida del Hijo de Dios y él dice, no les voy a decir cuándo, no, solamente voy a dejar las señales. ¿Y cómo serán esas señales para saber que tú vas a venir? Le preguntan sus discípulos. Dice, pues será como en los días de Noé. Así será la segunda venida del hombre. Así será que va a llegar el diluvio y se los va a llevar a todos. Y solamente los que se subieron al arca fueron salvos. Así, solamente el que está velando, el que está guardando sus vestiduras, ese es el que va a ser llevado por Cristo cuando venga como ladrón a llevarse lo que es de su propiedad. Aquí a veces entendemos mal que vendrá como ladrón en la noche. Pero ya quedamos que el ladrón es el que roba. Cristo no viene a robar. Cristo viene a llevarse lo que le pertenece, lo que compró con su sangre preciosa, su iglesia.
a la que le regaló una vestidura blanca. Y como Él hizo toda su obra, cuando dijo consumado es, Él lo hizo todo. Su nombre lo inscribió en el libro de la vida y le dio una vestidura blanca. Ahora a ti, mi hermano, amigo, hermano que me escuchas, a ti te corresponde. Tú eres el responsable de que esa vestidura esté blanca e impecable, dice. Porque sin santidad ninguno verá a Dios. Dice, no están completas las obras tuyas delante de mí, porque no se completan las obras. Uno nunca es un producto terminado hasta que Cristo venga a llevarme a mí, a ti, si estás con tus vestiduras blancas y cubierto con la coraza de justicia. Hoy hace que te mueras unido a Cristo ahorita. Y los que mueren en Cristo, aunque estén muertos, no están muertos, están durmiendo. Dice, y yo los resucitaré en el día postrero. O sea que nuestra esperanza es la resurrección. Porque ciertamente, si Cristo viene ahorita por su iglesia, más bien, ahora no ha venido todavía, si viene mañana, pero si tú hoy te mueres, y te mueres con tus vestiduras blancas, tú vas a resucitar en el día postrero, antes que los que están vivos. O sea que es muy importante aquí lo que nos dice este capítulo 2 versículo 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan. Afírmate en la palabra, mi hermano. Afírmate, agárrate, aférrate a Cristo. Porque este es el tiempo de aferrarnos más que nunca. Porque estamos viendo ya las señales, estamos viendo ya la palabra profética que falta por cumplirse, la vemos que se está cumpliendo. En este tiempo que estamos, hay más evidencias de que Cristo viene por su iglesia que cuando en tiempo de los apóstoles. Y sin embargo, ellos ya lo habían dejado todo porque ellos estaban convencidos que Cristo iba a venir por aquellos que lo siguen en verdad. Acuérdense que nosotros somos la novia ahorita, seremos esposa. Y nosotros, la novia, seguimos al Cordero por donde quiera que va. Porque pronto estaremos en las bodas del Cordero. Y Mateo 24 nos dice, es el tiempo ahorita que debemos de tomar acción y no estar durmiendo. No estar pensando que tarda su venida, dice el apóstol Pedro. Mas Dios, siendo misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira, no retarda su venida como muchos piensan. Más bien, Él quiere que todos se arrepientan. Y Mateo 24, 42 dice su palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. No sabemos a qué hora va a venir. No sabemos el día y la hora. Pero sí sabemos en qué temporada del año, en qué estación del año y en qué año, según la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Específicamente, en Daniel, les recomiendo que lean Daniel 9, 24 al 27. Es una muy buena lectura para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Regresamos.
Bueno, entonces aquí le recomienda a esta iglesia reformada, por cierto, que nada de lo que ha comenzado en la reforma ha sido completado jamás. La reforma tuvo cosas muy buenas, pero no se ha completado porque los que la iniciaron, pues ellos no la pudieron completar porque tuvieron que partir de este mundo. Ellos ya hicieron su parte. Entonces ahora nos toca a los que hemos quedado completar esa reforma hasta la venida de Cristo, porque aquí dice que afirma las cosas que quedan, sé vigilante y afirma las cosas que quedan. O sea, hay muchas cosas que no se completaron en la Reforma Protestante. Por eso dice que queda la iglesia de Filadelfia. Es necesaria para completar la obra iniciada por los reformadores. Aquí cuando se refiere que dice, afirman las cosas. Pero ¿cómo las va a afirmar? Si está centrado en filosofías y en doctrinas de hombres. Es necesario regresar. Es necesario pararnos en los caminos, preguntar cuál es el camino verdadero y seguirlo. Porque ahorita hay un alejamiento de la palabra enorme. Por eso han surgido muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Porque la gente no va a la fuente, no escudriña las escrituras. Entonces se crea cualquier predicador que llega, pero no examina los espíritus, porque no tiene discernimiento. Entonces, lo que nos dice aquí en Mateo 24:42 es muy fuerte. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velará y no dejaría minar su casa. Ahora sabemos que un ladrón, cuando entra a una casa, se fija primeramente en las cosas de valor. No se anda fijando en cualquier cosa. Por eso, si tú no estás vigilante, te puede a ti seducir Satanás por medio de sus falsas enseñanzas. Recuerda que Satanás, el adversario de Dios y de la salvación del hombre, no duerme. Constantemente está seduciendo a los hijos de Dios, porque esos hijos de Dios es un tesoro muy preciado para nuestro Señor Jesucristo. Dice que el tesoro más preciado que tiene nuestro Mesías aquí en la tierra es su iglesia transformada, su iglesia que tiene sus vestiduras blancas porque es su esposa. Entonces es su mayor tesoro que tiene, y eso es lo que el enemigo codicia. Le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes vencerlo. Así le digo a mis hermanos que nos están viendo en esta hora. Satanás está codiciando tu vida, ofreciéndote muchas cosas mundanas para que tú no guardes ni vigiles el tesoro que Dios te ha dado tan grande.
Recuerda que Cristo viene por lo que compró a precio de sangre. Su mayor tesoro eres tú, soy yo. Entonces sé vigilante. Porque el león, como león rugiente está buscando para devorarte. Satanás no está acechando a los que están haciendo su voluntad. Satanás está acechando a los que han cedido su voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. A esos son a los que codicia. A esos son a los que los quiere hacer caer, puesto que ya todos los demás ya los tiene listos ya los tiene bien engañados. Para los hijos de Dios, si no están vigilantes, pueden ser engañados y seducidos por las artimañas de Satanás. Y vamos a Marcos, a ver también qué nos dice el libro de Marcos, porque esas son advertencias muy específicas. Marcos 13. $33. Mirad y velad. Dice, mirad, velad y orad. Tenemos que estar velando, mirando, velando y orando. Mirando atentamente a la ley de Dios. Porque solamente es lo que nos guarda, dice, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo sus alas, es el que está mirando atentamente a la ley perfecta de Dios para no caer en tentación. A veces nosotros queremos ser firmes ante las amenazas de Satanás y no nos damos cuenta cuán débiles somos. A veces cualquier situación nos desestabiliza y perdemos el dominio propio. Pero claro, pues si yo tengo la costumbre de solamente ir a la Biblia una vez a la semana, entonces serás presa fácil de las acechanzas del enemigo, porque no estás mirando atentamente a la ley de Dios. Esa es la clave, mi hermano, para no ser engañado. Esa es la clave para que Cristo te encuentre vestido y no desnudo. Que estés mirando atentamente a la ley de Dios. Velando y orando. Porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y se fue. Y le dijo al portero, te quedas vigilando, ahí te dejo cuidando la casa. Te quedas vigilando, estás siempre velando, pues porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo lo mismo. Mirad atentamente, velad atentamente y orando sin cesar. Si tú estás haciendo esas tres cosas, tú que me estás escuchando,
nunca vas a ser sorprendido por el enemigo. Nunca. El enemigo es muy persuasivo para hacernos caer. Debemos estar mirando a la ley de Dios, no estar mirando cualquier cosa. No seamos como Eva, que Eva se quedó mirando al árbol y ahí en el árbol estaba la serpiente y la hipnotizó. A veces nosotros nos deleitamos mirando cosas que no debemos. Películas pornográficas, revistas pornográficas. Las chicas que pasan por ahí, los hombres guapos que pasan por ahí. Estamos mirando, como creyentes hablo. Estamos mirando. En lugar de mirar atentamente a las Escrituras, estamos mirando las cosas que en el mundo hay. Y después nos hipnotizan y después nos seducen y luego caemos ya en el pecado. No es así nomás que Satanás llega y luego con la primera tentación. No. Primero Eva se le quedó mirando atentamente al árbol. Después escuchó la voz y después comió del fruto. Imagínense qué desastre. Eso te puede pasar a ti y esto me puede pasar a mí si no estoy mirando atentamente. Porque dice que aquí nos lo dice a todos, nos está diciendo. Esto lo digo a todos. Para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. No sabe a qué hora. Puede ser en la medianoche, en la madrugada, pero va a venir cuando está todavía oscuro. Tengamos por disciplina mirar atentamente a la ley de Dios, velando y orando. Y ya todos nos conocemos lo que dice en la carta primera de Pedro 5:8. Pero a veces lo vemos, ¿verdad? Y lo leemos, hasta de memoria no lo sabemos. Hasta de memoria no sabemos los textos bíblicos. Pero así estaba la iglesia en Sardis, se sabía de memoria todo. Daba cátedras muy elocuentes. Se sabía todos los versículos de memoria. Pero sencillamente no los ponía por obra. Decía una cosa y hacía otra. Espero que no estemos siendo como esa iglesia en Sardis. Que sabemos mucho, pero no aplicamos nada. Y aquí en 1 de Pedro 5:8 nos dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos nos sabemos ese texto de memoria, todos. Y entonces, ¿por qué hay tantos hermanos que dicen, es que Satanás me engañó, es que caí, es que Satanás... Y le echan la culpa al diablo. Le echan la culpa así con una manera tan fácil, tan fácil que dicen eso por tal de no admitir que no están mirando atentamente a la ley de Dios, sino que andan mirando otras cosas. Porque como ya me la sé de memoria, ¿ya para qué la tengo que estar mirando? No se trata de mirar, ni de memorizar, nada más. Se trata de que lo practiques, de que lo ejecutes. Porque solamente cuando estás mirando atentamente a la ley de Dios, tu mente va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar. Porque todo el tiempo nos asaltan pensamientos de diferentes clases, pensamientos
y deseos de diferentes motivos. Pero si yo estoy mirando atentamente a la ley de Dios, entonces, si yo no voy a dejarme guiar por mis pensamientos y tomo autoridad sobre mis pensamientos, y en lugar de estar meditando en mis pensamientos, voy a meditar en lo que dice la palabra. Meditad de día y de noche en la palabra, le dijo a Josué y nos dice a nosotros. Esfuérzate y sé valiente para que puedas resistir al diablo. Solamente medita de día y de noche en las palabras de este libro. Medita de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que está bien, a todo lo que está escrito aquí, y entonces podrás resistir a cualquier diablo que te quiera engañar. Entonces vas a poder estar alerta a cualquier doctrina de demonios que te quiera engañar, que te quiera sacar de la ruta por donde vas. Vas a estar dejando de seguir a predicadores famosos porque tú estás mirando atentamente a la ley de Dios, velando y orando, vigilando atentamente a la perfecta ley de Dios. Y eso no es para la iglesia primitiva, eso es para la iglesia de hoy en día, donde hay tantas distracciones, donde hay tantas cosas tan fáciles de mirar. Sobre todo, estamos aquí desde Cancún en un lugar estratégicamente peligroso para los creyentes. Hay mucha tentación, es un puerto turístico. A donde quiera que sale, te encuentras muchas cosas que te distraen. Pero si tú te vas a quedar, si eres pastor, si eres un discípulo, si eres un nacido de nuevo, si te quedas mirando cuando vas pasando en tu coche lo que no debes mirar, te va a pasar lo que a Eva. Satanás te va a persuadir de que te desvíes de la ley de Dios. Me encanta esta iglesia porque esta es la iglesia que está viva, presume que está viva pero está muerta porque sabe mucho pero no aplica. No aplica lo que está mirando atentamente, sino que se deja seducir por el deseo de sus ojos, por los pensamientos de su mente, por los deseos de la carne. Esto está tremendo. Y aquí en Juan 17 nos dice, Juan 17:4. Juan 17:4. Mire, ¿por qué nos recomienda esto nuestro Salvador? Fíjese lo que nos espera si nosotros somos atentos, estamos atentos a la bendita palabra, vigilando y orando. Mire el regalo que vamos a tener. Vamos a tener un premio muy grande. Yo te he glorificado en la tierra. Está hablando con... Aquí está el Mesías hablando con nuestro Padre.
he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra. Cristo ya hizo todo por ti. Ya no hay excusa por el cual tú seas un creyente fracasado. Hizo todo. Solamente que nos toca a nosotros obedecer lo que nos está mandando. Obedecer. Me encanta esto que dice aquí, el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La promesa que tenemos nosotros, los que nos estamos vigilando y guardando nuestras vestiduras, dice que estamos esperando ya sea la resurrección o el rapto, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Imagínense qué cosa tan hermosa que nuestro cuerpo sea glorificado como fue el cuerpo de nuestro Mesías, porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso dice aquí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso nos está diciendo ahora, sé vigilante. Sé que sabes mucho, pero te veo como muerto, porque no estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos ahorita, que el Espíritu Santo nos vivifique, que nos llene para estar dando testimonio, para que seamos verdadera sal y verdadera luz entre este mundo perdido. Y segunda de Timoteo dice, segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, dice 4:7. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo, que podamos decir eso. Esto es hermosísimo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y nosotros, su iglesia, su tesoro más preciado en la tierra, lo estamos esperando. ¿Lo estamos esperando? Y si tú aún no has comprendido este galardón tan grande que nos espera cuando Cristo venga en las nubes a llevarse a su iglesia, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que te vuelvas a su palabra. Volverse a su palabra, a sus mandamientos, a su testimonio, a su amor. Y hoy te está llamando. Venid a mí tú que estás cansado y cargado, y yo te haré descansar. Y ponte mi yugo y mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Que Dios los bendiga.